Sí, Ya, buenas tardes. En esta ocasión tenemos presente a... Hoy se fue. Eric. Eric, Se Eric, fue. what the fuck? Si Se me algún No salió, se momento, me importa, salió. porque yo lo puedo editar después. si algún momento dejo de hablar, también me avisan porque mi celular a veces se desconecta sin internet. Ya. Ok, te Ay, escribiré entonces. Ok. Buenas tardes. En esta ocasión tenemos presente a Giacomo, Carlos, Eric, Andrés y mi persona, Yoshizada. El día de hoy les vamos a hablar sobre la felicidad. Para empezar, vamos a proceder a dar una definición sobre la felicidad. ¿Alguno de ustedes desea empezar? Bien, podría empezar yo, ¿no? después de ti continúo yo. Ya, perfecto. Entonces yo empiezo. La felicidad yo creo que es más como un estado al que uno debería aspirar a alcanzar, pero eso es uno que uno solamente puede alcanzar con virtud, con realizando el bien. Pero mientras uno más se esfuerce por tratar de ser feliz, esa presión que uno se ejerce a sí mismo le va a impedir ser feliz, porque no hay una definición precisa de qué cosa es la felicidad. Entonces, al estar esa cuestión, esa incongruencia de que no sé qué puedo hacer para ser feliz, o si debo casarme con una persona que yo quiera, tener hijos, formar una familia, o al contrario, estar soltero y así soy feliz. Ese tipo de preguntas puede generar dudas en la persona y generar dudas lo hace inseguro de sí mismo y posteriormente le causa estrés. Entonces, no estoy tan seguro si eso le podría causar felicidad. Entonces, yo creo que la felicidad uno la encuentra en las personas, en los seres humanos, ya sean familiares, amigos, en tus propios hijos o tus padres. No sé si ustedes estarán de acuerdo con esta definición. Bueno, creo que tiene razón en varios puntos. Y al final, bueno, la definición más básica que puedes encontrar de la felicidad es que es simplemente un estado de ánimo positivo. Pero buscando la reflexión, acá en esta conversación entre nosotros, pues llamaría la felicidad a los sentimientos, ya sean momentáneos o prolongados, de satisfacción que sientes por haber logrado algo. No importa qué tan fácil, simple o difícil sea. Eso es lo que yo creo de la felicidad, en resumidas cuentas. A mi parecer, yo creo que la felicidad es un estado de ánimo, claro, que puede ser generado mayormente por una meta cumplida, una meta que una persona ha realizado o algo que se había planteado hacer y que logró tras mucho tiempo, lo cual causa a la persona placer. Y dicho placer es lo que varios ¿cómo se llama? Psicólogos consideran felicidad. Aunque la verdad en la historia hay muchos filósofos que niegan eso, como lo que es Platón, que dice que la felicidad no es un placer, sino más que todo es una virtud. Y eso es muy debatible, la verdad, ya que eh, la experiencia directa de la felicidad, cuando una persona vive la felicidad, siente felicidad, lo primero que va a pensar es en placer, de decir como que estoy satisfecho y estoy feliz. Y no necesariamente no va a ser un pensamiento profundo sobre, o sea, yo hice esto por mi virtud y etcétera. Bueno, pero es que una persona, ahí discrepo yo un poco, no siente felicidad, siente alegría. Y En eso es eso yo también estoy distinto. de acuerdo. El sentimiento es de alegría. Y la felicidad, más que un estado de ánimo, para mí es un estilo de vida. La forma en la que tú vives te va a traer como consecuencia la felicidad, en el mejor de los casos, claro, ¿no? Yo por mi parte
yo desde el punto desde el vamos, y, perdón, primero muchas gracias por invitarme. Y ahora sí, desde el vamos, debo indicar que yo no estoy de acuerdo con que la felicidad sea el fin último del ser humano, puesto que se ha evaluado en distintas doctrinas filosóficas como el estoicismo, algo que, una en la que especialmente me interesa, por ejemplo, que la felicidad no se debe plantear como tal, puesto que nosotros no estamos afectados únicamente por lo que nosotros pensamos, sino también por nuestras circunstancias. No en el estilo de que lo menciona Ortega y Gasset, aunque se podría tratar así también, sino más bien en el estilo que mencionaría Schopenhauer en su libro de El arte de la felicidad, puesto que nosotros no conocemos todas las circunstancias posibles. Somos un ser finito, con ideas que pueden ser ya sea infinitas o finitas en un mundo finito, y no tenemos todo el alcance. Yo pienso que el fin último del ser humano debería ser una vida virtuosa, y a través de ahí se puede alcanzar quizá la felicidad, pero esto no es algo que se nos va a poder otorgar a todos. Que por cierto, en mi definición de la manera más sintética posible, o la más resumida posible, diría que es el estado en el que uno reconoce su propia valía como persona, apoyándome en lo que menciona Giacomo sobre sobre lo que uno debe estar tratando, sobre que la alegría es más el estado de placer sensorial por las circunstancias, mientras que la felicidad es algo que, por ejemplo, te va a estar sucediendo, digamos, en un periodo de tiempo más largo, ya que si nos ponemos para empezar en que es en el estado de placer sensorial, entonces se podría afirmar que no existe la felicidad, puesto que es imposible que no nos sucedan cosas malas y que no nos sucedan cosas malas, y sería como que esa definición no me satisface en realidad. Bueno, esto lo menciono solo para iniciar. Claro, o sea, tú me dices que yo no puedo ser feliz porque pueden suceder cosas malas y ese tipo de cosas. Pero yo considero la felicidad un fin porque una persona solamente vive para ser feliz. Esa es mi visión de la finalidad que tiene una persona en la vida. Si no vas a vivir para ser feliz, entonces me dejas un par de dudas, ¿no? O cuestionamientos de por qué tú quieres vivir si no quieres ser feliz. Corrígeme si estoy tomando como Mm, erróneas tus ideas o si las el, malentiendo. el tema, o sea, a lo que yo me refiero es que el tema no va siendo en que uno si vive queriendo ser feliz o no. Si mi planteamiento va siendo en que uno no debe pensar en ello. La felicidad vendría acerca del crecimiento espiritual o individual que tiene cada uno. Pero te voy a colocar un caso, por ejemplo. La Madre Teresa de Calcuta, la Santa Madre Teresa de Calcuta, ella vivió dando su vida por los enfermos, por ejemplo. Pero ¿qué tal si es que ella le da una gran enfermedad y ya se estaba y empieza a morir dolorosamente, por ejemplo, ¿no? O digamos que sucede alguna desgracia que no le permite hacer lo que ella hacía. Eso no significa que ella va a dejar de ser feliz, porque ella no vivía para complacer su propia felicidad, sino que ella vivía por un fin mayor, que era justamente lo que ella consideraba una vida virtuosa. Eso también se puede encontrar, por ejemplo, en monjes. El problema de buscar la felicidad, de buscar precisamente la felicidad, porque eso es mencionar la felicidad como un fin, es estar esperando la frustración, ya que nuestros planes no se van a cumplir. Ahora, podría ser que lo busques de una manera más epicureísta quizá, eh, pero entonces me tendrías que desarrollar más en ese sentido. Por el hecho de que de todas formas, en el mundo actual me parece muy difícil eso, ya que el mundo es muy extravertido y no permite justamente la intraversión que se necesitaría para una felicidad más epicureísta o incluso unas cínicas, que todos sabemos muy bien que Diógenes
De Sinope, por ejemplo, no... Bueno, ya se sabe en su historia del cuenco que él andaba solo con su perro, su bastón, una frazada y su cuenco. Y una vez que ve a un niño tomando agua, de las manos tira su cuenco, diciendo que él ni lo necesitaba, que ya necesitaba su cuenco. ¿Por qué? Porque él cree que la felicidad, que la desgracia viene de tener las cosas materiales. Pero él no está viviendo solamente para buscar la felicidad, sino que él vive para evitar el dolor y la desgracia. Y no tenía la felicidad, precisamente la felicidad como un fin, sino su virtuosidad. No sé Eh, si me dejé entender. Sí, 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 sí. Yo Sí, creo que sí. estoy hasta un punto de acuerdo con él, la verdad, porque él explica que el esperar la felicidad genera frustración en una persona. Y eso es totalmente cierto, ya que no puede estar esperando algo toda la vida, sino que simplemente ha de estar esperando que suceda, sin estar pensando en ello ni estar procesándolo. Pero también mencionó que básicamente la felicidad significa autorrealizarse, o sea, conocerse a sí mismo, como dice Aristóteles, que sostenía que había varios hombres que perseguían la felicidad. Unos pueden ser felices ganando dinero, otros recibiendo honores, otros viajando, y etcétera, etcétera. Pero cada cual posee su propio secreto de felicidad pero para eso hay que conocerse bien uno mismo. Y claro está claro está que una persona debe saber qué quiere y qué puede realizar, qué puede hacer su felicidad. sí, eso es justamente lo que menciona Ortega y Gasset. Habla sobre la vida que nosotros vivimos tiene que coincidir con la vida que queremos para nosotros. Y eso es lo que nos causa satisfacción y, según él, felicidad. Yo previamente he mencionado en mi definición que uno no debe buscar la felicidad, porque eso frustra a la persona que lo hace. Pero una persona vive para ser feliz precisamente. Bueno, Sócrates creía, si mal no recuerdo, que en sí una persona debía vivir para hacer el bien. Y algo que en lo que coincide. Sí, como dijo Giacomo, ser feliz puede significar autorrealizarse, o sea, alcanzar las metas propias del propio ser humano. O sea, como dijo Aristóteles, él sostenía que todos los hombres perseguían la felicidad. Unos pueden ser felices ganando dinero, otros pueden ser felices recibiendo honores, viajando, mujeres, etcétera. Cada cual posee el secreto de su propia felicidad, pero para eso hay que conocerse bien a uno mismo. Y claro está que eso es lo que se quiere, aunque el proceso de estar esperando la felicidad, estar esperando que algo suceda, sí conlleva la frustración, como mencionaron anteriormente, lo cual no se considera del todo un proceso feliz para hallar la felicidad, y estar esperándolo probablemente baje toda la posibilidad, etcétera, que esta llegue. Bueno, como dice Eric, o sea, cada uno plantea en base a sus propias experiencias qué es lo que le está produciendo felicidad, qué es lo que le da gusto hacer. Es un proceso de autodescubrimiento. Entonces, basándome en ello y en lo que también planteaba Aristóteles, que también debería tomarse en cuenta, es que este hombre planteaba que alguien que viviese en la miseria jamás podría ser feliz. Entonces, bueno, es un planteamiento bastante subjetivo y tomando en cuenta también la mención de María Teresa de Calcuta, pues ella es una mujer cuya labor, cuya felicidad fue encontrada en el servicio a los demás y en el servicio a Dios. Entonces, si existen personas que pueden encontrar la felicidad de esta manera, también, y no solo en lo material, pues el hecho de que sea bueno o malo no afecta, pero cada uno encuentra su manera personal. Y como dice Eric, ya sea en el poder, en las ganancias o en la ayuda, pero tú eres el que lo decide. Ah, para agregar algo, yo creo que la felicidad es algo objetivo porque es un concepto abstracto y es propio del ser humano.
Entonces es algo que no puedes decir esto, en la felicidad es algo muy definido y que siempre va a ser así. Entonces todo depende de cada uno. Pero mientras más conocimiento tenga una persona, mientras más haya vivido, más experiencia tenga, ese concepto se va a ir, se va a ser un poco más sólido que una persona que a lo mejor tenga menos conocimiento, sea menos inteligente o tenga menos experiencia en la vida. Claro, y la felicidad vendría sola eventualmente. Si haces las cosas bien, pues sí, no tienes que buscarla. Yo creo, o sea, que eventualmente llegará la felicidad, o tal vez la estás viviendo y no te das cuenta, pero no sientes ese sentimiento vacío en tu pecho que, que te hace pensar que algo te falta, te sientes lleno. Entonces no hay nada más que opinar sobre la definición que cada uno le da a la felicidad. Pues sí, yo creo que podríamos continuar con las preguntas y finalmente hacer una definición en base a todo lo que hemos dicho. Entonces, ¿cuál Bueno, sería la ¿están siguiente? Amir y Giacomo? Sí, aquí estoy. Ya, bueno, pasando a las siguientes preguntas, bueno, ¿cómo uno puede ser feliz? Qué difícil pregunta. Pero bueno, yo creo que hay unos preceptos, si es que se les puede llamar preceptos quizás, estoicos, que yo los encontré leyendo el Enquiridión de Epicteto, que considero que son de las principales enseñanzas que da ese libro, que es el estar satisfechos con lo básico, tener fortaleza de carácter y evitar la envidia. Son, son tres cosas que poniendo en práctica puedes lograr esa felicidad. Y también son cosas que, por lo que recuerdo, se mencionan en la Biblia o en la religión, al menos la católica. También, por supuesto, lo principal, ¿no? Según la religión católica, amar al prójimo. Yo creo que como La mencioné, felicidad. Ah, ok, voy yo. Yo creo adelante, que adelante. como mencioné anteriormente, la forma de ser feliz, no hay una forma de ser feliz en general, sino que hay una forma de ser feliz para cada persona, ya que cada persona se identifica a sí mismo y cada persona puede llegar a comprenderse a sí mismo, no como otra lo comprenda a él. Entonces es como una persona busca su forma de ser feliz ella misma, identificándose y autorrealizándose y así cumpliendo lo que son sus metas o lo que realmente desea sin estar anhelando diciendo, ¿sabes? Con esto yo voy a ser feliz. Porque hay varias situaciones en las que una persona dice, wow, yo quiero tener una mansión, no sé qué, ser millonario, bla, bla, pero que al tenerlo todo lo que ella quería tener, no llega a tener, no llega a sentir el placer de la felicidad, sino que simplemente se siente vacío ya que no tiene nada más que esperar del mundo. Concluyo. Sí, lo que tú dices es muy cierto porque en realidad está realmente comprobado que las personas que deciden, que toman sus decisiones a partir de lo que los demás les dicen, en realidad no es deja de ser personal y deja de ser tuyo. Porque, citando ejemplos, es cualquier persona que permita una gran influencia de las personas y de la opinión del resto, por ejemplo, en el hecho de escoger tu carrera, al final resultan sus sueños muy frustrados, porque a veces puede ser inclusive en años que te das cuenta de que estás haciendo lo que no te gusta, o al poco tiempo descubres que lo que estás planeando estudiar, lo que estás estudiando ahorita, en realidad no te satisface. Y a factores como esta carrera te va a hacer vivir bien, esta carrera es muy divertida, en esta carrera no estudias tanto,
Entonces es algo que más que ayudarte, te puede influenciar negativamente si no lo tomas como un complemento a tu opinión que tú mismo generes en base a ti mismo. Entonces, creo que la opinión ajena puede ser un soporte dependiendo de cómo te la digan y cómo la interpretes tú, pero la manera de ser feliz, pues uno mismo lo decide. Yo considero que el ser humano solamente puede encontrar la felicidad en sí en otros seres humanos o en uno mismo, ya sea la reflexión, la meditación o el pasar tiempo con otras personas que sean de tu agrado, como amigos y familiares. También las mismas acciones que tú hagas y las relaciones que tengan con otras personas es lo que define tu felicidad. No precisamente los bienes materiales, sino qué acciones has obrado, cómo esas acciones influencian en tu conciencia. ¿He actuado bien o lo que he hecho realmente fue bueno? Y todos estos tipos de reflexiones son los que eventualmente derivan en la felicidad, en la satisfacción con uno mismo. Por mi parte, bueno, es que la felicidad no se le puede mencionar que alcanzarla es algo subjetiva para empezar. Yo diría más bien dinámica u orgánica en ese sentido. Eh, la felicidad la felicidad, como ya he mencionado antes, se alcanza para mí, desde mi perspectiva, desde cada quien cumpliendo sus propias metas, realizándose como ser humano. Porque con la felicidad como ese estado de tranquilidad. Esto me recuerda, por ejemplo, Bukowski en una entrevista que daba, él mencionaba que él no soportaba la familia ni las amistades. En realidad, por ejemplo, él se dedicaba mucho a lo que él escribía. Él había veces que ni siquiera por ejemplo, que ni siquiera trabajaba porque no quería ver interrumpido su proceso artístico por sus circunstancias, por su entorno, ¿no? Y, y así era feliz a su manera. Entonces, hay muchas personas que, por ejemplo, son felices estando siendo introvertidas. Justamente cuando se menciona entonces esto, yo más lo vería como que mientras una persona esté trabajando para justificar su propia existencia como ser humano, para que cuando ésta lleve diciendo estoy viviendo correctamente, ese sentimiento, cuando consigue ese sentimiento de tranquilidad, es cuando esta persona puede decir que está trabajando para ser feliz. Sí, yo recuerdo que había, no sé si fue Sócrates, el que dijo que una vida sin examen no vale la pena vivirla. Ok, entonces, ¿en qué estaríamos concluyendo todos en una definición de lo que sería como llegar al punto de la felicidad, cómo ser feliz? Por mi parte, yo concluyo en que la forma de ser feliz es autorrealizarse básicamente y y básicamente llegar a concretar tus deseos de cierta forma en la que no te sientas insatisfecho con lo que ya tienes. Agregando a eso lo que dijo Carlos, tú mencionaste que había un pintor que no se sentía cómodo con la presencia de su familia y que los consideraba un estorbo. Pero Escritor. un escritor, disculpa, pero lo que yo propuse antes no es una regla que sea irrefutable, no, para nada. En la mayoría de casos, tú vas a encontrar la felicidad en seres humanos. Ya puede ser tú mismo, tu persona, la puedes encontrar en la medicación o tu dedicación a un arte, por ejemplo, o en otras personas, pero no es una regla en sí. Porque yo dije anteriormente que
no hay nada más grande que un ser humano. Si es un caso contrario, dime qué cosa puede ser más grande que un ser humano aparte de Dios. No Bueno, considero que haya, estamos, o sea, por beneficio del podcast, sería mejor no meterse. claro, porque estaríamos yéndonos por las ramas, pero no hay algo más grande que uno mismo que no lo haga feliz. Porque en ese caso tú te estarías despreciando a ti mismo. Si no te consideras a ti o a los seres humanos como eh, lo máximo. Obviamente uno necesita bienes materiales para poder subsistir. Y eso es algo innegable, da comodidades y placer, pero el bien humano, el ser humano es lo máximo. Es lo que más felicidad te podría dar a ti. O si estoy equivocado, adelante, corríjame. Eh, no, en realidad no sucede así. Como te digo, muchos grandes pensadores incluso no soportaban otros seres humanos. Por darte un ejemplo nomás, Jean-Paul Sartre decía que no podía estar con hombres, con varones, por más de 2 horas. Con mujeres sí podía estar más tiempo. Pero a ver que también se tendría que explicar qué clase de mujeres y en qué sentido lo mencionaban, ¿no? No solamente él, por ejemplo, un escritor peruano, Julio Ramón Ribeiro, él explica que él explica que no convenía buscar la profundidad o escarbar profundidad en sus amistades, porque la profundidad de un ser humano usualmente es del tamaño de un charco. Entonces, y por darte un último ejemplo de otra persona, Santiago Ramón y Cajal en su libro de El mundo visto a los 80 años, explicaba que su sordera le era agradable, porque así podía dejar de escuchar a las personas y más concentrarse en lo suyo, porque él veía justamente que le cansaba esta interacción. Entonces, no podría estar, no, yo estoy bastante en desacuerdo, discuerdo bastante con lo que tú mencionas, porque en realidad lo que permite la felicidad son el cumplimiento de las ideas de uno mismo. Por eso es que te menciono los ejemplos de los introvertidos. El hecho de que el ser humano es más grande es complacerse uno mismo, pero uno no solo se sirve a sí mismo, porque en realidad se podría caer en un sentido de nihilismo. Lo que a uno sirve son a sus ideas. Y tú me preguntas, también para responderte de manera rápida, algo más grande que el ser humano son las ideas por las que uno vive. El tema justamente que me parece algo curioso es que aquí los seres humanos, con respecto al tiempo o sea, hace mucho tiempo, como hace 50 años, creo que un poco más, un poco menos, se habla de que la felicidad ha estado decayendo. Y este fenómeno muchas personas se lo han atribuido a la extraversión de los medios, a la extraversión de que uno no puede interiorizarse a sí mismo lo que realmente es y más vive justamente, está demasiado con el otro y está demasiado con lo otro, o sea, con el objeto. Entonces, esto no, esto indica que justamente no creo que por ningún lado vaya ese asunto. Es más que porque la extraversión, ¿qué es lo que sucede? No te permite interiorizarte con tus propias ideas. Es por eso que no puedo concordar. Ok. Agregando a mi idea principal, es que también el dedicar tu tiempo a ti mismo y a tus ideas es lo que puede influenciar a una persona introvertida en ese. No encuentra la felicidad en otras personas, pero sí en uno mismo. Como te explico, es en sus propias ideas, porque estas personas podrían ser tranquilamente, o sea, por ejemplo, ya para darte, por ejemplo, Bukowski no es alguien que ni siquiera es como que se podría decir que le gustaba hablar de sí mismo, ¿no? A Noviato, digamos, ¿no?
no era mucho alguien que le está metido en sus sentimientos. Él está más metido en poder hacer lo que él quiere hacer y de esa manera era feliz. Ahora, otra persona que se le podría llamar mucho más introvertida por su carácter era Goethe. No sé cómo se pronuncia específicamente su apellido. Pero el punto es que él en su libro Conversaciones con Eckermann mencionaba específicamente que había sido feliz una semana de su vida. Entonces, en esto, bueno, explayarse en esto sería como, me parece que ya sería, tomaría mucho tiempo, pero a lo que yo estoy viendo es que estas personas, cuando han encontrado su felicidad, no ni siquiera cuando se cultivan a sí mismos pensándose como humanas, sino cuando cultivan a ese ser superior, que, no que puede ser ya sea la idea de Dios, la idea de las ideas, la idea de lo que ellos tengan, ¿no? Por eso te menciono, la felicidad no se encuentra de una manera material o de una manera tan directa o bruta en el sentido de las cosas duras que uno puede percibir. Bueno, ya. Vamos a concluir esa parte de cómo uno puede encontrar la felicidad porque se nos está cortando el tiempo. Y Sí. claro, porque sería Si uno- explayarse mucho. Sí, es demasiado tiempo, demanda bastante. Bueno, si el placer da felicidad, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea relacionada a ello? Si el placer se relaciona a la felicidad. Bueno, depende de a quién le preguntes, ¿no? Muchos que quizás concuerden con la escuela hedonista te van a responder que sí. Que, bueno, los hedonistas básicamente vivían con el objetivo principal de alcanzar los placeres palpables, ¿no? Y a través de ellos la satisfacción. Para ellos esa era la manera de buscar la felicidad. Déjame agregar algo con placeres. ¿Te refieres a el placer sexual, el alimentarse, el estar cómodo, verdad? Sí, los placeres inmediatos, ¿no? Los que puedes... el comer puede ser un placer, por ejemplo, el disfrute quizás sería otra forma de llamarlo, ¿no? Que es un sentimiento más inmediato en nuestra vida, ¿no? En el vivir diariamente. Yo creo que el placer puede estar relacionado más que todo con las experiencias de disfrute y placenteras, como dijo Giacomo. Pero este sentimiento de placer y de disfrute se puede confundir muchas veces con la felicidad. Esto al generarte unas sensaciones positivas o sensaciones que que te alimenten a ti mismo básicamente. Pero eso no significa sentir la verdadera felicidad, ya que digamos como un tipo de felicidad que sería el placer, no dura mucho tiempo, sino que porque estas son dependientes de los acontecimientos o una experiencia externa, más no interna tuya, sino una experiencia externa, un acontecimiento que te genera a ti placer por un instante. No, por eso es que yo, a mi parecer, yo no consideraría el placer es que tenga que llegar a la felicidad. O sea, no considero el placer como la felicidad. Y no consideraría que te dé felicidad, ya que termina siendo muy corto, más no se, más Ya, no se concreta del todo. permítame responder a eso. Mira, bueno, eso sí, disculpen si se escucha algo de fondo, creo que está desde afuera, pero lo que yo diría es que algo en lo que creo que todos podemos estar de acuerdo es en que la felicidad puede ser corta o prolongada. Y creo que ser feliz absolutamente todos los días y cada minuto de tu vida es algo imposible, porque los problemas existen y siempre van a estar ahí. Entonces, en realidad, en- la realidad es que hay varios tipos de placer y el placer sexual no es el único. Entonces, cuando una persona encuentra el placer, ya sea en la satisfacción de comer un postre que te encanta o un plato
salado que te encanta, es un tipo de placer. Y cuando tú estás alimentándote con eso, sí sientes felicidad. Ahora, ¿qué pasa? Como esto es un estímulo un estímulo a tus sentidos, pues evidentemente es algo momentáneo, no es algo que puedas sentir todo el tiempo. La satisfacción de comer, de poner ese pedazo en tu boca, ese pedazo de comida en tu boca, va a durar un momento, tú no vas a tenerlo ahí siempre. Entonces sí es una felicidad momentánea y no quiere decir que sea algo malo, pero como digo, es momentánea. Al igual que el placer que te da dar un abrazo, pero especialmente una persona a la que tú quieres o que sabes que te quiere, sí te otorga felicidad. En un momento de tristeza, realmente que alguien, o ya sea tu novia o un amigo o amiga quien quieres, un abrazo te da placer. Y es un placer saludable y placer que sí te da felicidad, aunque sea momentánea. Y después, aparte de estos dos placeres que menciono, el placer sexual es pues también uno de los momentáneos, ¿no? No es prolongado. Evidentemente puedes estar un largo periodo de tiempo, pero la satisfacción que otorga esto es una felicidad distinta a la que otorgan otras cosas, como estar en un trabajo estable y que te gusta por mucho tiempo. Es distinta. Entonces, yo creo que dependiendo de la persona, es el placer sexual puede ser ya sea darte mucha felicidad o poca, pero de que los placeres te la dan, sí, sí te la otorgan y son beneficiosas hasta cierto punto. Sí, pero bueno, ahí habría una discrepancia, ¿no? Que ya la mencionamos antes, porque a mi parecer ese tipo de placeres lo que te causan son una alegría, que se puede confundir con felicidad, ¿no? Pero ya es una diferencia de significados que se tiene que aclarar más adelante quizás. Para añadir algo a eso, hay placeres que bien pueden ser buenos y necesarios, pero también hay aquellos que son negativos para el ser humano, como el placer sexual, que en realidad es un sistema, bueno, no un sistema, sino una sensación desarrollada de forma evolutiva para poder prolongar la especie. Porque nosotros, como usamos el razonamiento, hay algunos seres humanos que ven a los niños como una molestia, como una carga, por lo que prefieren no tener hijos, pero si sienten ese deseo, eventualmente van a tener relaciones sexuales y van a tener un hijo. Antes de que continúen, sí, tienes razón, Giacomo, me corrijo, porque es verdad, la alegría es lo que es limitado, la felicidad sí es una emoción más prolongada. Así que sí, te doy la razón en ese aspecto. Bueno, para continuar, ¿es posible ser completamente feliz? Mm, Bueno, como yo dije, la felicidad eterna es algo inalcanzable, ¿no? Puedes llegar a ser completamente feliz. Bueno, tendría que especificarse qué es lo que significa completamente en esta oración, ¿verdad? Pero la posibilidad de ser feliz todo el tiempo, bueno, ya dije lo que pienso al respecto. Yo creo que la felicidad es más que nada como un estado de tranquilidad, que sientes que no te falta nada, que a lo mejor puede ser momentos que estás durmiendo o no precisamente durmiendo, ¿no? Porque estás inconsciente, pero cuando estás En reposo, descansando, claro. cuando estás en reposo, claro, estás descansando, tu mente y tu cuerpo están en un estado de tranquilidad que se le podría atribuir a la felicidad. Pero sí, no es que todo el momento estés feliz, porque a lo mejor la pérdida de un familiar o una derrota en la vida puede anular ese sentimiento de tranquilidad y felicidad. Adelante, ay, Carlos. este, más la felicidad, completamente feliz todo el rato, resulta para mí también ser imposible, también dependiendo del tipo de felicidad.
que una persona puede estar teniendo, ya que si tu felicidad depende de las cosas que tienes o que has logrado, eso se puede ir en cuanto te falte algo, o sea, se irá en algún momento. O sea, cuando quieras algo nuevo que no tengas, se irá de nuevo la felicidad y tendrás que volver a conseguirla. Por eso es que yo no considero que la felicidad completa, que una persona no puede ser completamente feliz todo el rato. Yo tampoco creo que se pueda conseguir, aunque, por ejemplo, desde el punto de vista cristiano católico, uno vive eh, con el objetivo, ¿no?, de vivir una vida plena, una vida de bien, que aunque pueda tener muchos altibajos y muchas dificultades, luego te permitan entrar en el paraíso, ¿no? Y ahí es donde vas a ser feliz. Pero, por ejemplo, aportando a lo que dijiste hace un rato de que se te puede morir un familiar, por ejemplo, los estoicos hablan mucho de eso, ya que dicen, por ejemplo, que, bueno, Séneca creo que decía que una vida feliz es la que está conforme con su naturaleza, es decir, acepta todo lo que viene, nada es ni bueno ni malo específicamente. ¿Que solo hay grises te refieres? ¿Perdón? ¿O que si nada es bueno ni malo, entonces solo existen grises? ¿A eso te refieres? Para ellos, digo. No, tampoco. Simplemente las cosas son lo que son, ¿no? Y hay que aceptarlas. O sea, hay Ah, hechos ya. que no puedes cambiar Ya. por más que quieras. Ya. Es cierto. Hay que seguir avanzando No, porque ¿puedo se está añadir haciendo algo? muy largo. Si deseas añadir algo, adelante. Como concluir básicamente, yo, No, como dije antes, yo puedo comparar la felicidad o lo que es ese tipo de felicidad de material o etcétera con la fidelidad, ya que una persona no es fiel por naturaleza, o sea, una persona en una relación no va a ser fiel porque lo sea y ya está, sino que esa persona se ha mantenido fiel hasta ese momento, porque las personas no son piedras que se quedan sin sentimientos ni nada, sino que es totalmente atraída por la tentación o algo o algo nuevo, básicamente, algo nuevo, una nueva experiencia que una persona puede tener o valorar. Por eso es que no considero, concluyendo, que ser feliz completamente en todo el momento sea posible. cuál sería la relación entre la virtud y la felicidad? Virtud es actuar bien. ¿Cuál sería la relación entre esos dos? Yo creo que sería más por la conformidad que tiene uno consigo mismo cuando actúa haciendo el bien. Siente esa satisfacción de que ha realizado una buena acción y que para bien de él mismo o de las personas que lo rodean, genera alegría y esa alegría eventualmente se convierte en felicidad porque el actuar bien es una sensación que perdura, digámoslo así. Mm, Yo creo que el actuar bien no siempre te da felicidad, sino satisfacción al hacer algo que por la sociedad está dicha que está bien. Y porque una persona que no cuente con hacer el bien, no necesariamente va a ser feliz haciendo el bien. Una persona puede ser cruel o malvada dicho de cierta manera. Y puede ser feliz haciendo el mal o haciendo cosas que no están bien, ya que ahí es donde él encuentra su felicidad, ya que esa persona se conoce a sí misma y sabe que eso es lo que lo llena, sabe que eso es lo que le gusta en realidad. Y por eso es que la relación entre la virtud y la felicidad, yo creo que eso es más que todo dependiendo de cómo una persona pueda conseguir esa misma felicidad, de cuáles son las actitudes o cuáles son los hechos que
que puede hacer a una persona feliz? Bueno, yo creo que mientras una persona tenga moral, siempre va a sentir culpa cuando realiza una mala acción, a menos de que esa persona esté convencida al 100% de que la forma que está actuando es la correcta. Pongamos el caso de una persona que se dedica a asesinar personas porque piensa que el cuerpo humano es una cárcel y que le debe liberar el alma, perdón. Y es un enviado por Dios para liberar a las personas de los cuerpos que los aprisionan. En ese caso, la persona va a pensar que está actuando bien porque está de acuerdo a sus creencias. Pero en caso de una persona que sepa que asesinar está mal y asesina a una persona, o sea, el caso de la venganza, eh, ¿cuál sería la diferencia en esos casos? Bueno, me parece a mí que el ejemplo que estás dando es un poco extremo, porque hasta podríamos, no sé, decir que te estás refiriendo a quizás a una persona enferma, ¿no? Claro, Y no sé, hasta cierto punto, a un tonto no se le puede culpar por ser tonto, porque está actuando en la ignorancia, ¿no? Y eso es lo mismo que pasa con una persona que está quizás un enfermo mental que comete dichos actos. Pero, o sea, un ejemplo más, quizás más posible, ¿no? O más común sería, pues no sé, un mafioso, ¿no? Que pues, se dedica a actividades ilícitas y puede tener una muy buena vida, ¿no? Por ejemplo, una bonita familia, le va bien, pero por más buenas cosas que tenga o cosas buenas que le pasen, yo no creo que nunca vaya a lograr tener una tranquilidad de alma, porque siempre y va a vivir pensando que puede pasarle algo. Y por eso para no, añadir a no eso, Eso es cierto. claro, por Es un eso, límite, realmente. yo te Eso es un límite puse para el cualquier ejemplo, persona. ejemplo del asesino que mata personas sabiendo que lo que hace está mal, porque digamos que No puedes ser no feliz. tenía otra entonces, alternativa si un para hacer asesino, algo. si una persona mata gente y sabe que está mal, pues hasta cierto punto también podríamos, a menos que si los mata por placer, porque le gusta matar, simplemente podríamos decir que quizás también hay cierto grado de enfermedad Enfermedad mental. mental, ¿no? Psicopatía. Esquizofrenia o algo así. Sí, Si hablamos de una persona que, no sé, otra vez, por ejemplo, trabaja para una mafia y es un sicario, pues justamente nunca va a tener esa tranquilidad a la que ya hice mención, ¿no? No va a poder nunca alcanzar quizás la ataraxia, que es un principio también me parece que buscan los estoicos, que es un equilibrio, ¿no? En tu vida. Bueno, creo que he planteado mal mi ejemplo, ¿no? Fue muy extremo. Pero tu ejemplo del mafioso estuvo mejor planteado que el mío. Pero esa sensación de intranquilidad e inconformidad, de miedo constante de que te puede pasar algo porque actuaste mal, es lo que evita que una persona que por mejor vida que tenga, mejores relaciones o que sea amado por otras personas, esa culpa que tiene uno consigo mismo le evita ser feliz. Pa- Que está muy relacionado con la siguiente pregunta, ¿no? Que va a ser la última porque ya hemos abarcado demasiado tiempo. ¿Cómo uno Ok. puede ser feliz realizando el mal? Claro, una persona dentro de su ignorancia puede pensar que lo que está haciendo eh, es malo pero necesario y bueno, ¿qué se va a hacer? Claro, una persona... Eh, Pero No, procede. ¿realmente puede ser una persona feliz haciendo el mal? Yo creo que una persona puede ser feliz haciendo el mal dependiendo en qué se basa su... ¿Cómo lo puedo decir? Creo que Carlos quiere hablar, pero su micrófono está mal. Ok, yo creo que una persona puede ser feliz haciendo el mal dependiendo de qué para él está bien, ya que una persona tiene conceptos diferentes o perspectivas diferentes de lo que está haciendo.
Y entonces, Un Claro. niño. ¿qué? Claro, Pero toma en desde cuenta la un niño, ¿no? perspectiva, Mm. desde la perspectiva de esa Escuchen, persona o que Desde la sea, sabe, perspectiva de la sociedad actual, por ejemplo, lo que hizo, lo que puede hacer digamos, Hitler, por ejemplo, está mal desde la perspectiva de la sociedad actual y desde la perspectiva de cualquier sociedad actualmente que yo conozca, la verdad. Pero eso no significa que él no pueda estar haciendo el mal o que cualquier otra persona, aparte de, sin tomar cuenta el ejemplo que acabo de decir, puede ser feliz haciendo el claro, mal. Pero pero a la visión el de caso otras creo personas, que sería, uno no alcanza la realización si está haciendo el mal. Porque yo dudo mucho que Hitler se haya sentido realizado antes de morir. sí, Porque por no eso cumplió digo, su objetivo prácticamente. omitiendo dicho ejemplo, una persona puede ser feliz haciendo el Ujú. mal si él piensa, o sea, solo ahí entra un poco de trastorno mental, si él piensa que lo que está mal en sí está bien, o sea, que lo que él está haciendo es algo bueno para él Claro. y para los demás. Alguien que hace el mal sí puede sentir alegría, pero probablemente nunca llega a la realización. Y en el caso de si uno puede ser feliz haciendo el mal, bueno, si tomas en cuenta a los niños, ¿no? Los infantes, primera infancia, es el tiempo en el que tú recién te van conceptualizando, te van instaurando tus padres qué es lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, la naturaleza humana es egoísta. Y entonces, de esa manera, entonces, un niño, por ese motivo, no prefiere no compartir, prefiere guardarse las cosas para sí, ni siquiera con sus coetáneos, ¿no? Con sus amiguitos, lo que sea, prefiere guardarse las cosas. Y no es hacer el mal exactamente, pero dentro de todo, ser totalmente egoísta si es algo malo. Pero ellos son felices quedándose con lo suyo, porque desde su perspectiva, aún en la ignorancia, no están haciendo algo malo. hay hay dos formas de ver quién está haciendo el mal, ¿no? Es la visión personal que yo estoy haciendo algo bien, pero la sociedad lo ve mal, o la persona que sabe que está haciendo algo malo y de igual forma lo hace, digamos que sea por placer o por necesidad. En el primer caso que la persona, el individuo piensa que lo que está haciendo es correcto, dentro de su ignorancia no creo que sienta esa sensación de inconformidad consigo mismo, porque no sabe qué cosa es lo que está haciendo. Pero si esa persona sabe que lo que está haciendo está mal y lo hace por placer, digamos, entonces en el momento se puede sentir bien, pero mientras pase el tiempo y sufra las represalias del placer, es cuando va a sentir ese vacío en su interior. No va a sentir comodidad consigo mismo, va a estar intranquilo y paranoico, atento a todo momento y con estrés. Sí, bueno, ahí hay mucha diferencia depende mucho, ¿no? De la moralidad de cada uno, del objetivo de vida de cada uno, ¿no? Porque cada uno tiene una visión distinta de la vida. No se puede hablar realmente de absolutos en estos temas. Claro, pero mientras una Es persona cierto. sea más libre y tenga más conocimiento, puede saber qué cosa es lo que le hace feliz a comparación de una persona que no, porque no sabe si lo que está haciendo es correcto. Claro, o sea, las cosas buenas y malas, a secas, creo que enumerarlas al final es una cantidad bastante limitada, ¿no? El resto ya es perspectiva. Perspectiva, y bueno, no hay una perspectiva absoluta para todos. Por eso hay tantos conflictos en otros países, digamos. O quizás un ejemplo muy común que es eh, en Siria, al final son grupos religiosos, ¿no? Los que cometen estos actos creyendo que están haciendo algo bueno. Quizás eso mismo sea falso, pero
dentro de todo sí es malo hacer daño de esa manera. Sí. Bueno, Sócrates, por ejemplo, no creía que el bien fuera relativo. Él pensaba que era absoluto. Hay un diálogo que leí de él, que me parece que es Critón, que planteaba justamente una discusión muy relacionada con este tema, que al final se podría decir que quizás es una paradoja, porque hablaba sobre la justicia mucho, pero también también estaba relacionada con el bien, ¿no? Porque la justicia muchas veces es para evitar que se haga el mal y propiciar el bien. Y Keitón tenía esa certeza de lo que él estaba haciendo era bueno, porque era lo que querían los dioses. Entonces Sócrates le plantea la pregunta si nosotros consideramos que algo es bueno porque los dioses lo consideran bueno, o, o es bueno porque nosotros lo consideramos bueno. Entonces, es un poco como El qué fue derecho de primero, los dioses y el derecho positivo, no, es un poco parece. como qué fue primero, ¿no? El huevo o la gallina. O sea, es bueno porque nosotros lo Ah, ya. consideramos bueno, o nosotros lo consideramos bueno porque es bueno. No sé si se me Sí. deja entender. Sí, se entiende, se entiende. Creo que se entiende más o menos a qué tratas de referirte. Entonces, al final es muy difícil realmente poder definir de forma absoluta el bien, pero bueno, yo comparto un poco lo que Sócrates quería decir, ¿no? Yo creo que ya Claro, Ok. deberíamos ir entrando a una conclusión de lo que, en opinión de todos, sería la felicidad. claro, ¿quién Ya. desea Cortemos esta parte. empezar la conclusión? Yo creo que en lo que Ya. más que todos estuvimos de acuerdo hasta cierto punto es que la felicidad es dependiente, o sea, llegar a la felicidad es dependiente de lo que una persona sienta, lo que una persona quiera, ya que una persona puede ser feliz de alguna manera y otra persona puede ser feliz de otra. Entonces, en base a mi opinión, yo creo que la felicidad es parte de la autorrealización de una misma persona. Ah, Correcto. Entonces no existe yo una concuerdo definición contigo. general de lo que es ser feliz y cómo. Ok. ¿Podrías repetir lo que dijiste? Quisiera añadir a eso que... Oh, adelante. Repite porque creo que no se escuchó bien. Primero Andrés y luego voy yo, ya para ir cerrando esto. Es que la felicidad, como dijo Eric, es subjetiva para cada uno. Eso no quiere decir que no pueda ser feliz haciendo algunas cosas porque el resto no le parece, pero uno mismo es el que determina qué es lo que le va a hacer feliz. Y las maneras son muy variadas y no existe una forma general de hacerlo. Ni es recomendable buscar ser feliz todo el tiempo, sino que dejar en base a lo que tú crees bueno y lo que crees malo, avanzar en base a eso, a tus principios, y como dijimos antes, eventualmente logras ser feliz la mayor parte del tiempo, si ese es tu objetivo. Para añadir a esa reflexión, quisiera decir que uno se sentirá feliz consigo mismo mientras actúe de acuerdo a su moral y a lo que él crea correcto. Si esa persona tiene una moral retorcida, pero actúa de acuerdo a esta, se sentirá lleno hasta cierto punto. Pero esa moral le permitirá alcanzar la felicidad, al menos dentro de su ignorancia. Entonces, bueno, ya como Carlos podrían decir, ¿no? En resumidas cuentas, y ya poder concluir.
Bueno, para mí la conclusión es que la que no se debe pensar mucho sobre qué es lo que uno hace feliz, lo hace feliz o no, sino más bien qué es lo que uno le debe, qué es lo que uno le da, lo hace virtuoso, o pensar en las metas de uno. La felicidad vendrá con ello, con lo que uno hace, pero el trabajar por ese mismo fin eh, tiende a generar frustración más que nada, como ya se afirmó antes. Perfecto, entonces estamos de acuerdo en eso. Concuerdo. La verdad es que mientras menos pienses en la felicidad directamente, bueno, igual yo no creo que una persona en sí piense en, o sea, directamente en, ¿qué voy a hacer para ser feliz? Que no sé qué. O sea, sí, ¿no? Por ejemplo, cuando de repente uno escoge la carrera, piensa, voy a poder ser feliz estudiando esto, pero no es un pensamiento que esté constantemente en el día a día, ¿no? Creo yo. Yo creo que, o sea, un pensamiento que sí debería estar en el día a día es el cumplir o tu ideal de cómo ser, ¿no? De persona, siempre y cuando ese se mantenga quizás en el rango del virtuosismo, ¿no? Y como dice Amir, la felicidad ya vendrá con ello. Sí, Claro, o sí, sea, sí, sí. actuar bien es lo que eventualmente te hará sentir feliz. Es lo que podemos concluir de todo ello. Es verdad. Bueno, muchas gracias entonces. Creo que aquí he concluido el Muchas podcast. gracias, sí, esa fue nuestra conclusión. El actuar bien, el actuar con virtuosidad es lo que eventualmente te hará feliz. No es algo momentáneo, pero en el transcurso de la vida te hará sentirte lleno. Sin pensar. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias por Gracias, Carlos. invitarnos. Gracias, Gracias por la invitación, Giacomo, buenas tardes. por Gracias por la ayudarnos en invitación. esto. Hasta luego. Sí, muchas gracias. De